Anticipamos la presencia en nuestros estudios de legisladores. Se tratan del doctor Guillermo Martinelli, a quien le decimos buenas noches, doctor, gracias por estar acá. Y Claudio del Pla, bienvenido. Ni en las elecciones estuvimos hablando de tantos candidatos que había, no había tiempo ni siquiera para hacer análisis, ¿no? Doctor, la verdad que hay bastantes temas que nos ocupan por estos momentos y es más que nada que dentro de poco van a recibir, o capaz que ya lo recibieron, los proyectos que va a enviar el gobernador con respecto a toda una reforma judicial. Someramente, ¿cuál es su impresión con respecto a este tema que sale a poco tiempo de que el gobernador deje su mandato prácticamente, ¿no? Sí, son 3 proyectos. Digamos que el que ha generado mayor atención es el proyecto que establece una ley que dice que se limita por medio de la ley la posibilidad de nombrar a otra persona que no sea alguno de los jueces de la Corte que ya están en funciones. Más aún, dice que 60 días antes que se venza el mandato de los jueces, que son de 6 años en este momento, el gobernador va a hacer el procedimiento, que es el conocimiento de la sociedad, y después de ello mandar al Senado la propuesta o el pedido de acuerdo y que el Senado vea si le da o no el acuerdo. Mire, esto tiene una lectura que es importante tener presente. Yo no comparto en absoluto aquello que dicen de que la estabilidad permanente es la garantía de la independencia del Poder Judicial. Yo creo que eso es, si eso es así, estamos fritos. Porque si los jueces únicamente van a ser independientes porque sepan que les va a durar mucho el cargo, me parece que estamos muy mal parados. Yo creo en que ideológicamente el juez tiene que tener la suficiente autoridad como para ser independiente en todo momento, aún a riesgo de su estabilidad. Si no, no son jueces. Sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es cierto que en la República Argentina, tanto la Nación como las otras 22 provincias e inclusive la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen en los jueces de la Corte la inamovilidad. Es decir, que duran mientras dure su buena conducta, ¿no es cierto? Es decir, que lo puede remover, naturalmente, el juicio político a los jueces de la Corte, como también lo puede remover el jurado de enjuiciamiento a los jueces de segunda y primera instancia. Entonces, cosa, doctor, que sucede muy pocas veces, aún cuando hay incumplimiento de funciones, ¿no? Sí, efectivamente. Propio del poder político. Sucede muy pocas veces. Bueno, hay una crítica que hay que hacer a la composición, por ejemplo, del jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento es un jurado adicto al gobierno, no respeta lo que dice la Constitución, de lo que tiene que integrar. Tiene que integrarse por mayorías independientes del oficialismo, y sin embargo nunca, jamás, en estos años se ha integrado con otro que no sea socio del gobierno, que sea el PRS o que sea el Frente por la Victoria hasta ahora. Argumentando que son parte de un frente. Pero por supuesto, toda una cosa. Entonces, no hay, y también no van abogados. La Constitución dice que tienen que ir abogados si los hubiera. Obviamente que son los más preparados para ese tipo de juzgamiento, ¿no es cierto? Tampoco van. Entonces van a otro tipo y, por supuesto, después se salen fallos políticos. Si bien el jurado es, por esencia, un organismo político y sus fallos son políticos, pero no políticos partidarios. Y salen fallos partidarios. Bueno, entonces, el principio que establece esta propuesta del gobernador es un principio, digamos, universal, si se quiere, y lo cual me parece bien acertado. Pero creo que el método no es a través de una ley que esté en contradicción con la Constitución. El gobernador tendría que decir, si no hace una reforma constitucional, tendría que decir, bueno, yo me autolimito, saco un autodecreto o con mi palabra es más que suficiente. Que sería el método legal. Ahora, ¿cuál va a ser la postura del PO ante estos proyectos, Claudio? Bueno, mirá, primero entender por qué, porque es un proyecto cínico. El hombre está entrando en su 11º año ya pronto de gobierno y entonces plantea la idea de autolimitar
autolimitarse él por este corto periodo donde no va a haber grandes modificaciones en la Corte, pero sobre todo autolimitar al que venga, o sea, limitar al otro. Por lo tanto, creo que la discusión no tiene nada que ver con perfeccionar el sistema republicano ni la independencia de los poderes, sino que está en el cuadro de la disputa por ver quién va a gobernar y con qué condicionamientos el que gobierna esta provincia en el año 2019. Bueno, algo parecido pasó la última semana con otros métodos un poquito menos elegantes, en el traspaso de mando de Romero a Urtubey. ¿Te acordás que hubo un par de miembros de la Corte llegados sobre la hora a la Corte de Justicia, justamente para condicionar la futura Corte por parte de un gobierno que se iba? Aquí hay más de condicionamiento que de autolimitación. Esto es lo primero, ver la intencionalidad política. Yo comparto la crítica que se hace desde el punto de vista formal a la ley, es decir, acá habría un choque con la Constitución. Nosotros tenemos un ángulo, este año hemos tenido gravísimas crisis con la justicia, escándalos con los concursos, peleas de facciones muy importantes para colocar a aquellos jueces de las cámaras de apelaciones en lo que tiene que ver con la cuestión comercial y civil. Civil y comercial. Es decir, todo el pueblo de Salta ha observado un espectáculo bastante obsceno de cómo se disputaban las parcelas de poder en el ámbito del Poder Judicial. Así que este mismo gobierno, que lleva 10 años en el poder, que de golpe haya descubierto que ahora quiere hacer que la justicia gane en independencia, lo primero que tenemos que hacer es revisar qué tiene este paquete adentro, porque no es lo que dicen. ¿Sí? El denominador común de todos los gobiernos pareciera ser, ¿no?, tener jueces afines para después poderse retirar tranquilos, entre comillas. Pero es la tónica en este país. ¿Es porque en este país nunca se revisa nada? No, quiere decir que es la tónica en este país, sino fíjate cómo el ritmo de la lucha política entre el macrismo y el kirchnerismo se dirime por ver quién, y ya parece una cosa normal. Dice, bueno, esto va al juez fulano, que es ese de los K. No, este otro caso, esperemos, hagamos renunciar al que está en el medio, porque acá va a haber uno del palo nuestro. Se discute esto con total normalidad, y después es la misma gente que dice que el Poder Judicial es autónomo. Y Macri debutó queriendo meter por decreto a los jueces de la Corte, acordate. Entonces, se utiliza el control del aparato judicial como una prolongación del Poder Ejecutivo. ¿Qué siente un hombre de la justicia cuando ve todo esto y cuando detrás hay un montón de gente que clama por justicia, obviamente, porque detrás de cada expediente hay no tan solo 2 personas que disputan, sino unas familias que están detrás de todo esto? Yo creo que en general tenemos buenos jueces y que realmente se deben sentir muy violentados con la opinión general que se tiene sobre la justicia. Y cuando se habla de justicia en la Argentina pareciera ser de que el monopolio de la justicia es la penal y que no existe lo demás, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay buenos jueces, pero también hay algunos jueces que no son de lo mejor, Fíjese que lo que cuenta en este momento Claudio respecto de lo que pasó en el Consejo de la Magistratura para sacar a un juez que supuestamente era kirchnerista, necesitaban la mayoría. Un golpe de Estado. La mayoría para lograr eso. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sacan a uno porque no era abogado, está bien, pero tenía que jurar inmediatamente otro. El presidente de la Corte no le toma el juramento, sino hasta después que realmente es suspendido el juez. Es decir, si hubiese entrado el reemplazante no salía así. Eso no se puede hacer. Es como si para una votación reñida en diputados secuestraran a uno de nosotros cuyo voto fuese decisivo. Suponete me secuestran a mí, me dejan en otro lugar y no puedo ir a votar ese día. Y esto lo hizo Macri. Y lo hizo el presidente de la Corte. Y el presidente de la Corte. Y en este país hay gente que cree que Macri y Carrió son la República. Si esto es la República, yo soy chino. Ahora, ¿usted cree que dentro de la Cámara de Diputados, más allá que el POS siempre tiene una postura bien firme con respecto a algunas cuestiones y en particular sobre lo que pueda mandar el Poder Ejecutivo, va a haber una mirada hacia adentro por parte del oficialismo para decir, por ejemplo, con respecto a estos proyectos, acá se está violando la Constitución? No es lo que pasa habitualmente con los proyectos que vienen del Ejecutivo, que normalmente el oficialismo que tiene número prácticamente los vota a libro cerrado. Espero que haya debate. ¿Y en caso de aprobarse, qué podría pasar legalmente, doctor?
Mire, yo lo que creo que puede pasar es de que alguien plantee la inconstitucionalidad de la ley, obviamente, porque está en contra de la Constitución provincial y además es una ley que cercena efectivamente el derecho que tiene el gobernador próximo a hacer lo que quiere, conforme esta fórmula del 156, que duran 6 años. Pero también hay que ver que va a salir un fallo aparentemente dentro de poco de la Corte Suprema de Justicia, porque hace 10 años que se presentó ya el recurso de inconstitucionalidad respecto de ese artículo que establece 6 años. ¿En relación a Salta, doctor? Sí, con relación a Salta. Y la Corte Suprema, tengo entendido, de que le falta el último voto. ¿Y quién hizo esa presentación allá? La hizo Abel Fleming cuando era presidente de la Federación Argentina de la Magistratura. Situación similar nos está pasando con este debate que se da en la Corte Suprema con respecto a la educación religiosa, ¿no? Y uno dice, qué bárbaro, hay gente de otras provincias que opina sobre lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué pasaría si la Corte también dijera que la educación religiosa no debe impartirse en las escuelas? ¿Estaríamos en contra de la Constitución? Tiene que declarar la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución salteña. Sí, eso es el objeto. O sea, durante todos estos años nosotros estuvimos, digamos, infringiendo... Si es que la Corte resuelve en ese sentido, significa de que no es que se estuvo infringiendo, sino que ahora se da la posibilidad de resolver o no ese tema. ¿No sería más conveniente que realmente ante estas situaciones que nos está pasando, que el gobernador realmente convoque una convención constituyente y reforme la Constitución? Lo que pasa es que hay muchos temas para reformar. Obviamente no son los únicos. No quieren abrirlo. Pero mira, es una caja de Pandora. Más que nada los organismos de control que debieran estar regulados de otra forma y realmente cumpliendo lo que establece. La Constitución es del 87, porque sos memorioso. 86. 86, bueno, 86. Hace 31 años, exactamente, yo participé de una movilización. Cuando era el debate justamente el debate de esta reforma constitucional, el artículo original decía que se iba a enseñar enseñanza católica. Ese fue el proyecto original en el debate de la Constitución. Frente me acuerdo que hicimos un acto donde hablé yo, fue un acto muy raro, porque hablé yo, hablaron 4 pastores evangelistas, la Unión Cívica Radical. ¿Usted parecía un evangélico más? Porque coincidíamos todos en que la educación pública tiene que ser el ámbito de lo universal, de lo científico, y que la religión es el ámbito de lo privado. Respetamos y defendemos hasta con la vida el derecho de cualquiera a profesar el culto que le parezca en el ámbito que corresponde, es decir, la más completa libertad de culto. Frente a nuestro reclamo de aquel momento, hicieron aquel artículo, que es un artículo impracticable, que emboza, encubre que lo que en realidad hay es una imposición de educación católica, porque es impracticable lo que dice el artículo, que es que cada papá tiene el derecho a que en la escuela haya un docente que le dé la religión conforme a la que él profesa. Si vamos al registro de culto, vas a encontrar que hay decenas y decenas y decenas. ¿Cuántos docentes habría en la educación? Ese es el problema. Por lo tanto, es impracticable. Es la propia naturaleza de este artículo, ya se sabía que era un artículo simplemente para presentar un formato de pluralidad que no iba a existir en la realidad. Y no puede existir. Por eso, lo específico de la religión, el conocimiento de las religiones, tiene que ir al ámbito privado del templo, de la iglesia, y la escuela pública tiene que ser el ámbito universal. Ese fue nuestro planteo hace 31 años, ¿no es cierto? Y de aquel reclamo que hicimos nosotros, surgió aquella acomodación, aquel cambio cosmético en el artículo de la Constitución, pero 30 años después podemos hacer perfectamente el balance, que aquello no garantizó ninguna pluralidad, y al contrario mantuvo una arbitrariedad en el ámbito de la escuela pública. Hay muchos y esto temas que hace la Corte de Justicia de llamar a que la gente se exprese, yo creo que no le hace bien a Salta, no le hace bien al país. Esto es parte de empezar a dividir a la sociedad. La Corte tiene la obligación de resolver solo ello. ¿Alguien de otra provincia va a disponer sobre lo que van a hacer los salteños? Por ejemplo, es una de las cosas, pero también en los salteños ahora está creando una cierta animosidad y separación que no es bueno. Por supuesto que no es bueno. Mira, el Partido Obrero tiene como principio... Quiero preguntarle sobre las PASO y ya nos quedamos con poquito tiempo. La más completa unidad de los trabajadores. No queremos que el trabajador se divida por su fe,
por su confesión, queremos que se una por sus intereses. Lo último que haríamos es impulsar un choque, un enfrentamiento entre pares, entre gente de la comunidad, por sus convicciones religiosas. Justamente por eso, para que no sea un factor de discriminación y de división, está el culto para la religión y la escuela pública para lo universal. Muy cortito, doctor, pasaron las elecciones, las PASO, que se denominaron así, vamos camino a octubre. Juan Manuel Urtubey, ¿se juega, digamos, su presencia a nivel nacional con el resultado que pueda obtener en Salta? Mire, Juan Manuel Urtubey es una persona muy hábil para enfrentar los medios y establecer una serie de posiciones que algunas veces no son del todo reales, como por ejemplo ahora dijo que era ganador en las elecciones, levantó la mano a Soto y a Valenzuela. La verdad es que el único que ganó es Valenzuela, pero sin embargo los titulares del otro día decían que él había ganado en todos los segmentos, y no fue así, y quedó ya a nivel nacional como que efectivamente fue un ganador, porque además al otro día estaba en los canales de Buenos Aires y manifestó eso. Entonces, yo no creo que se juegue. Él realmente, la presidencia de la Nación, si es que él aspira a eso, no está pendiente de Salta. No está pendiente de Salta. Está pendiente de los acuerdos que él haga en Buenos Aires con los sectores del poder y con los sectores del trabajo. Eso es lo que tiene que hacer. Acá que gane o pierda en Salta, la verdad no es significativo, ¿no es cierto? ¿El Partido Obrero va a lograr remontar el resultado que obtuvo en las PASO, teniendo en cuenta que en otras elecciones había tenido un caudal de votos más importante, bueno, Claudio? Eso esperamos. Esperamos que se pueda votar en una mayor claridad. ¿O el voto en contra de lo que es la clase política hoy lo, digamos, aglutinó Adrián Valenzuela, y esto hace que ese voto bronca del que llamábamos que antes iba al Partido Obrero hoy fue otro sector? Bueno, puede ser en parte, pero ocurre que Adrián Valenzuela... Ese día, vecinos nos decían cuando veían el festejo de Valenzuela con Urtubey y me preguntaban, ¿pero cómo? ¿No era un opositor este muchacho? Si decía que iba a sacar desde los medios, sí, el polvo del Senado, esto, lo otro, pero si es el candidato Urtubey, en el mejor de los casos va a sumar el senador número 23. Es decir, si logra desplazarla, que eso vamos a pelear para que no sea así, a la senadora Serrano, que es la única opositora, va a tener el monopolio total Urtubey. Lejos de quitar el polvo, va a agregar mucha tierra, y la voz del pueblo no se va a escuchar allí. Entonces es una pelea que ahora tenemos 2 meses para explicarla mejor, que es necesario bancadas que refuercen una batalla que el pueblo va a tener que dar, porque están en juego todos los derechos, todos te diría, sociales, algunos democráticos muy esenciales también, de la población. Claudio del Pla, muchísimas gracias. Doctor Martinelli, gracias por estar acá. Mónica, Nuestra próxima pausa y ya volvemos.